doy la más cordial bienvenida. Esto es Lo que no se habla. Mi nombre es Luis Fernando y soy psicoanalista, y el día de hoy tenemos un tema que a todo México y en general a todo el mundo nos interesa. Estamos todos conversando unos con otros qué le hace falta a nuestro país, cómo vamos a acabar con la violencia, con la corrupción, con el narcotráfico, y no nos hemos sentado a platicar que la solución está en tu propia casa. Empieza por respetarla, por cuidarla y por quererla, y por ponerle atención a tu pareja y a tus hijos, a tus hermanos y a tus padres. El día de hoy vamos a hablar sobre adicciones. Prevención es la mejor solución. Para este programa he invitado a una de las terapeutas más especiales que conozco, es Alia Charbel. Es terapeuta en adicciones de Montefénix y me da mucho gusto que nos acompañes hoy en Lo que no se habla, Alia. Mucho gusto en estar aquí contigo, Luis Fernando, gracias. No, pues ¿qué tal si empezamos de lleno? ¿Qué tal si empezamos con qué es una adicción? ¿No? Para empezar a quitar ya tabús. Mira, parece mentira, pero ha habido muchísimos avances en el estudio de las adicciones y sin embargo para la gente en general le es muy difícil comprender que la adicción es una enfermedad y que los comportamientos de los adictos tienen que ver con esa enfermedad. Entonces, lo importante de la difusión de este conocimiento de las adicciones es esto, el entender que, según la definición que da el NIDA, que es el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de Estados Unidos, la adicción es una enfermedad del cerebro crónica que tiene recaídas, que modifica la estructura y el funcionamiento del cerebro, y eso conduce a los comportamientos de riesgo que presentan muchos de los adictos. Entonces la adicción no es un vicio, no es un problema de falta de voluntad, la adicción es una enfermedad. Efectivamente, no tiene nada que ver con la voluntad. Sí hay voluntad al inicio cuando uno decide empezar a probar drogas por el motivo que sea, pero luego la droga modifica la estructura cerebral, modifica el cerebro, y al modificar el cerebro modifica su funcionamiento, y entonces no es cuestión de voluntad el poder dejar o no la droga, y por lo tanto no es un vicio, es una enfermedad y cursa como todas las enfermedades. Y que requiere entonces un tratamiento para su cura. Un tratamiento especializado para su cura, efectivamente. Los jóvenes a lo mejor en este momento pues tienen como confusión, ¿no? En el uso o en el consumo de sustancias. Si consumen viernes, que es de fiesta, sábado, que es familiar, domingo, que se vale la copita, no es un problema, porque incluso a lo mejor papá y mamá también consumen el fin de semana. Y entonces, ¿quiénes sí empiezan a confundirse entre cuándo el uso se vuelve abuso y cuándo realmente no tenemos un problema de adicción? Fíjate, aquí habría que distinguir también otra cuestión, porque decimos drogas y entonces nos imaginamos nada más las drogas ilegales, pero drogas también son las legales. El alcohol y el tabaco son drogas que modifican nuestra estructura cerebral y sin embargo son legales. Entonces, cuando hablamos de drogas hablamos de todas, las legales y las ilegales. Y efectivamente hay una confusión, y no solamente entre los jóvenes, entre muchos adultos, claro, entre qué es un uso adecuado y un problema ya con el consumo de sustancias. Y habría que analizar muy de cerca y no mentirnos cuando el uso de cualquier sustancia está alterando nuestra vida en cualquiera de los ámbitos, cuando nos genera problemas familiares, escolares, muchas veces legales, porque vamos a dar al torito, porque hay algún problema con la ley, laborales, y en cualquier ámbito de nuestra vida que el consumo de cualquier sustancia nos cause problemas, ya nos habla de que tenemos un problema con las sustancias. Entonces es importante que autoobservemos con mucha honestidad qué áreas ya está afectando el consumo. Exactamente. Nuestro comportamiento, si es el mismo cuando no hemos usado sustancias que cuando sí las usamos, nuestra forma de relacionarnos, todo lo que puede alterar nuestro estatus normal, cuando consumimos se altera, quiere decir que tenemos que observar si no tenemos realmente un problema con el consumo. Efectivamente. En psicoanálisis hablamos de la fase oral.
La fase oral es como, ya lo habíamos hablado en una cápsula incluso anterior en el canal, y hablábamos de que la fase oral es la primer fase con la que empieza el desarrollo libidinal de los niños y niñas cuando se relacionan con mamá. Es la fase en la que se estimula, sobreestimula, de hecho, lo que es la boca, el aparato digestivo y las vías respiratorias. El bebé se vincula con mamá a través de la respiración y del amamantamiento, y es ahí cuando mamá, en un acto generoso, cariñoso, cálido y contenedor, calma los estados de ansiedad del bebé, calma los estados displacenteros, y luego cuando somos adultos, ¿no?, y atravesamos todos pues estados de frustración, de malestar, de incomodidad, de depresión, de llanto, generalmente vamos a necesitar como esa regresión y ese consuelo. Hablabas ahorita de las drogas legales, y entonces nos echamos el cigarrito del estrés, claro, ¿no? El cigarrito de vamos a la terraza del trabajo, a la ventana, a tomar el café y el cigarro para desestresarnos, o el del coche por el tráfico, o la copita después de trabajar, y estamos anestesiando un poco la frustración y el malestar, como lo hicimos alguna vez de bebés con el pecho materno. Claro. ¿No? Y por eso no es casualidad que muchas de estas adicciones pues tienen que ver con consumo, ¿no? Inhalamos, respiramos, o absorbemos o tomamos de alguna manera la droga. Que eso es básicamente una de las causas en las que uno puede iniciar el consumo de alguna sustancia, porque muchas veces es esa pregunta: ¿por qué la gente podría iniciar a consumir? Y hay muchos motivos. Uno es para sentirse bien. Es un hecho real que las drogas te hacen sentir bien, liberan dopamina, y entonces al liberar dopamina el cuerpo se siente bien, y entonces es uno de los motivantes para utilizarla. Claro, te sientes bien y te da esa sensación como de tranquilidad que mencionabas ahorita, ¿no? Otro es para sentirse mejor. Hay gente que tiene fobia social, que le cuesta relacionarse, y una copita ya me permite relacionarme con el sexo opuesto. Un cigarrito me tranquiliza y puedo sociabilizar de mejor manera. O, desde luego, los adolescentes, por imitación y por presión y por pertenencia, les gusta no quedarse fuera del grupo, y esas presiones de su grupo de pares los instan a poderlas probar. Además de que es típico en los adolescentes, su juicio no está completamente desarrollado, claro, su toma de decisiones no es la más correcta, les gusta la aventura, les gustan los riesgos, y desde luego no miden las consecuencias del riesgo de consumir. Entonces todo esto aunado, claro que los incita muchas veces a iniciar el consumo, ¿no? Y lo prohibido es muy atractivo. Algo que no mencionamos al inicio del programa: tú, además, ¿no?, de ser ahora terapeuta en adicciones, has trabajado mucho tiempo como maestra de secundaria, de preparatoria, y has sido directora también, ¿no?, en escuelas justamente con adolescentes. Trabajando con adolescentes, exacto. Convivir directamente con ellos, y además medir, ¿no?, por ejemplo, las travesuras que hacen, donde la regla y lo prohibido les resulta muy llamativo, y donde meten en el termo el alcohol, o inyectan las naranjas con tequila, que es peligrosísimo por la mezcla del alcohol y el azúcar, ¿no?, o gelatinas con tequila, y las llevan a la escuela como si no pasara nada. Efectivamente, o brownies cocinados con marihuana, o sea, mil formas, porque además podrían consumirla en otros momentos, pero el reto a la autoridad, esto que dice lo prohibido, como ser muy temerarios, que es justo la característica del adolescente, no les permite medir muchas veces las consecuencias que puede tener ante la autoridad que sea y ante su salud, que eso es lo más importante, ¿no? Y lo peligroso. Y lo peligroso. Porque finalmente lo que puede ser una travesura y lo que puede ser algo llamativo para incitar incluso al grupo que está alrededor de ellos y ver quiénes son más atrevidos, más, ¿no?, temerarios, pues puede traer consecuencias que no solo puede ser una expulsión o una amonestación, sino que justamente en un espacio en el que no tendrían la necesidad del consumo, se empieza a volver una necesidad, ¿no? Claro, y entonces está retando cada vez límites mayores y sin medir consecuencias que pueden ser muy graves para su salud y para su integridad, ¿no? Palabras que acompañan a las adicciones puede ser la dependencia, ¿no? ¿Qué hacemos cuando nos tocaría descubrir cuándo somos dependientes a
al consumo de la sustancia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos detectar si ya hay una dependencia? Ok. Podemos detectar que hay una dependencia. Los dos factores que son claves son cuando tenemos tolerancia y cuando tenemos síndrome de abstinencia. Esto es, cuando nuestra necesidad de consumo para adquirir los mismos niveles de placer, de bienestar, de tranquilidad o de rush, lo que estemos buscando, necesitamos cada vez consumir más o más frecuentemente para poder alcanzar ese estado que es el que buscamos con la sustancia. Y el segundo, cuando empezamos a mostrar síntomas de abstinencia, esto es que ante el no consumo por determinado tiempo o por alguna circunstancia, la necesidad de consumo es desesperante y necesitamos a toda costa ir a buscar la sustancia y consumir. Esas son las dos características básicas que nos determinan la dependencia y que con base en ellas podemos, siendo muy sinceros y siendo realmente autocríticos, saber si tenemos ya un problema de dependencia con la sustancia. Y que si sí lo tenemos es el momento de buscar ayuda. Efectivamente, y hay muchos caminos para buscar ayuda. Hay desde luego miles de formas en las que uno se puede ayudar. Se necesita primero que nada buena voluntad. Decíamos que no es cuestión de fuerza de voluntad, pero es indispensable la buena voluntad de saber que tengo un problema y que tengo que buscar quién me puede ayudar. Con ser consciente que es una enfermedad. Si yo tengo apendicitis, con echarle ganas para mejorarme, no me voy a mejorar. Y me puedo morir. Claro. Si tengo diabetes, con tener toda la fuerza de voluntad del mundo, mi organismo no va a responder. Pero si tengo la buena voluntad de ir a buscar al médico adecuado, sí me puedo evitar la muerte. El alcoholismo y la drogadicción es una enfermedad crónica incurable, pero sí puedo detener su avance y sí puedo estar en recesión, que es cuando estoy en